En este momento los militares ucranianos han hecho algo increíble. Los rusos no esperaban esto. Ruptura del frente y cerco al enemigo. Los rusos fueron completamente derrotados. Pérdidas, 334 muertos y más de 550 heridos. Tenemos imágenes únicas. ¡Ha comenzado! Un golpe inesperado por la espalda a Rusia. Los líderes de Azerbaiyán y Armenia se dirigieron a Estados Unidos. El Cáucaso decidió acabar con el Kremlin. ¡Urgente! Alemania puso en el aire su aviación. Los aviones más modernos despegaron de emergencia alertados por la alarma. Explosión infernal en el Kremlin. Putin incluso gritó: «Hay que detener los bombardeos». Ucrania vuelve a adelantarse. El enemigo está en shock. Catástrofe en el ejército ruso. Una enfermedad terrible está diezmando masivamente a los rusos. Los médicos dan la voz de alarma. Esto no debería haber sucedido. Sobre todo lo más importante, a continuación, en la nueva edición de Zona Caliente. Un golpe contundente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo una operación audaz en la retaguardia enemiga. En la región de Sumy fueron destruidas de inmediato 8 compañías de ocupantes. Las pérdidas de Rusia son colosales. Al menos 334 muertos y más de 550 heridos. Esta es una verdadera victoria para Ucrania. Mientras tanto, un ataque explosivo contra instalaciones militares en la Crimea ocupada. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó: los drones golpearon el aeródromo de Saki. Numerosos aviones fueron destruidos. Más detalles a continuación. Un ataque contundente al estilo ucraniano. Las reservas del enemigo arden con llamas azules. Drones de la Dirección Principal de Inteligencia visitaron el aeródromo militar de Saki en la Crimea temporalmente ocupada. Como resultado del ataque al territorio del aeródromo, fue alcanzado un almacén de armamento aéreo. Un avión Su-30SM fue completamente destruido y otro resultó dañado. También fueron alcanzados 3 aviones Su-24. Esto le causó al enemigo pérdidas de varios millones. Las fuerzas de sistemas no tripulados también atacaron el complejo de abastecimiento de combustible del aeropuerto de Sochi, en la región de Krasnodar. En el territorio de la instalación se desató un gran incendio. Se sabe que en el aeródromo también se encontraba la aviación del ejército de los invasores rusos. En la noche del 5 de agosto, la estación de trenes Tatsinskaya en la región de Rostov fue atacada por drones. Como resultado del ataque se produjo un incendio. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó que los sistemas de defensa aérea supuestamente destruyeron e interceptaron 24 drones ucranianos. Supuestamente, 13 drones fueron derribados sobre la región de Briansk, 7 sobre la de Rostov y 2 en cada una de las regiones de Kaluga y Smolensk. Tras el ataque de los drones ucranianos, la refinería de petróleo de Ryazan perdió más de la mitad de su capacidad. Estas son pérdidas gravísimas, no solo para el Ministerio de Defensa del país ocupante, sino también, en consecuencia, para la infraestructura civil de Moscú y la región de Moscú. Se trata de que la refinería de Ryazan está ubicada a no más de 200 kilómetros de Moscú y, de hecho, es la mayor refinería que abastece las necesidades de la capital rusa en combustibles y lubricantes. Pero además de esto, la refinería de Ryazan es el mayor proveedor de combustible diésel y aceites de motor para el Ministerio de Defensa del país ocupante. Además, la limpieza enemiga por parte de la inteligencia ucraniana también se llevó a cabo en tierra. Los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia derrotaron a más de 8 compañías rusas en Sumy y se afianzaron en las posiciones liberadas. Pérdidas de los ocupantes: al menos 334 muertos y más de 550 heridos. Los expertos advierten sobre una nueva amenaza por parte de los rusos. Ahora los Shahed pueden transportar hasta 2 contenedores con minas antitanque. Sin embargo, hasta el momento no hay datos confirmados sobre su uso. El país ocupante declaró que renunció a las autolimitaciones sobre el despliegue de misiles de alcance medio y corto que se habían proclamado tras el colapso del respectivo tratado de misiles con Estados Unidos. Según datos estadounidenses, informan los medios, Rusia ya posee misiles en servicio que entran en la categoría de alcance medio y corto. Este es el misil 9mm7929 del complejo Iskander, que puede estar equipado, entre otras cosas, con una ojiva nuclear. Aunque el alcance declarado del complejo es de 500 kilómetros, en Estados Unidos creen que el 9M7T29 puede volar mucho más lejos. Y si se despliega en la región de Kaliningrado, su radio de alcance cubre las capitales de Europa Occidental. Se trata del despliegue del arsenal nuclear del Reino Unido y del traslado de la flota nuclear submarina directamente a las costas de la Federación Rusa.
En cuanto a la autolimitación, les recuerdo que en 2019 Estados Unidos acusó a la Federación Rusa precisamente de modernizar sus medios de ataque. Se trataba de misiles de alcance medio. A petición de Varsovia, Alemania envió a Polonia 5 cazas Eurofighter capaces de realizar tanto misiones de interceptación como ataques a objetivos terrestres. Esto ocurrió 4 semanas antes del inicio de los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia, Zapad 2025, según informan los medios alemanes. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania realmente han fastidiado a Rusia, se adentran profundamente en la retaguardia y causan un verdadero caos. El Kremlin trata de no mostrar sus fracasos. Las imágenes hablan por sí solas. Pero no todo es tan sencillo. ¿La petición de detener el lanzamiento de enjambres de drones sobre Rusia podría ser una nueva trampa del enemigo? De esto hablaremos a continuación. El último mes del verano para los rusos no comenzó con vacaciones y picnics, sino con declaraciones sobre una posible guerra nuclear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los submarinos estadounidenses con armas nucleares han sido desplegados en posiciones de combate. Señor presidente, respecto a Rusia, ¿puede decirnos si esos submarinos nucleares ya han sido enviados contra Rusia? Ya he hecho una declaración y la respuesta es: están en la región. Sí, están donde deben estar. Para Moscú, que durante muchos años asustó con el botón rojo, fue una gran humillación encontrarse en el papel de quien es amenazado. Pero en lugar de admitir que su operación especial ha llegado a un callejón sin salida, Rusia recurre a un viejo truco y llama a su fiel perro a Balaam, Alexander Lukashenko. A él le encargan anunciar otra supuesta idea pacificadora, el llamado alto el fuego aéreo. Alto el fuego aéreo. Digo que sí, Rusia está interesada en esto y el presidente Putin también. Pero ustedes no quieren esto, ¿verdad? Díganle a Zelensky que acepte esto para que no haya estos aparatos voladores y no caigan sobre la gente. Es peligroso. Esta es la escalada. Tenemos que detener esto y hay que hacerlo con cuidado. Y la razón de este cambio tan brusco de tono es simple: los drones ucranianos, más precisamente sus ataques bien planificados y precisos contra objetivos militares de la Federación Rusa. Porque detrás de estos ataques no hay caos, sino un sistema en el que los objetivos no se eligen al azar. Los ataques se dirigen a lo más doloroso para los ocupantes: la logística, las comunicaciones, la producción y los aeródromos. Y la confirmación de ello fueron los nuevos ataques contra el país terrorista. Hace unos días, los drones ucranianos atacaron la refinería de Novokuybishevsk, situada a casi 1000 kilómetros de la frontera. Luego, el aeródromo en Primorsko-Ajtarsk, desde donde Rusia lanza los Shaheds, y la fábrica Electropribor en Penza, que suministraba al ejército equipos de comunicación y protección criptográfica. Y una vez más, se desmintió el mito sobre la supuesta invulnerabilidad de la defensa antiaérea rusa. Lo que dice Lukashenko demuestra que los ataques de drones ucranianos en realidad son muy precisos, efectivos y dolorosos para Rusia, porque está dispuesta a renunciar a sus propios ataques con drones y misiles, a estas incursiones terroristas sobre ciudades ucranianas y a declarar una tregua aérea solo para que cesen estos ataques de drones ucranianos en territorio ruso. Es característico que Putin no haya expresado esta propuesta. Está claro por qué. Sí, porque para él esto es demasiado humillante. Después de todo, Putin siempre dice que todo le va según lo planeado. Rusia avanza, Rusia está ganando y no hay ningún problema. Por eso, para no admitir que en realidad nada va según lo planeado, le encargó a su vasallo que presentara la propuesta de una tregua aérea. A diferencia de la Federación Rusa, Ucrania actúa siguiendo una lógica clara y precisa. El objetivo no son ataques caóticos, sino una comprobación sistemática de la solidez de los mecanismos de defensa del enemigo. Por ejemplo, el aeródromo en Primorsko-Ajtarsk no se convierte en objetivo por primera vez. Pero incluso después de una serie de ataques, el sistema de defensa antiaérea ruso no logra hacerle frente. La cobertura sigue siendo insuficiente. Lo mismo ocurre con los ataques a la fábrica en Penza. No es simplemente que hayan alcanzado el objetivo, es una demostración de capacidades técnicas reales, más de 700 kilómetros hacia el interior del país. Y esta ya es la segunda operación similar después del ataque a la planta de radio de Stavropol. Precisamente estos ataques demuestran que las Fuerzas Armadas de Ucrania golpean los puntos más vulnerables.
Y cada uno de estos ataques precisos, incluso con todos los recursos del Kremlin, incluso con el apoyo chino, puede paralizar la producción durante semanas o incluso meses. En realidad, esta es una declaración muy importante. Todo este tiempo, durante toda esta guerra, han intentado engañarnos regularmente. Nadie propone una paz adecuada, nadie propone siquiera una congelación total, un alto el fuego completo. Aunque, sinceramente, creo que una propuesta así no sería a nuestro favor. Pero ni siquiera hacen eso, sino que regularmente intentan obligarnos a renunciar a ciertos elementos individuales de la guerra. Así que a Putin se le permitirá todo lo que le convenga y a nosotros no se nos permitirá lo que a Putin le resulte incómodo. Estos altos el fuego energéticos, ahora el alto el fuego aéreo, todos estos elementos parciales de tregua no son pasos hacia la paz, son pasos hacia la victoria de Rusia. Por eso mismo el Kremlin está promoviendo la idea de una calma aérea, no porque Rusia se haya arrepentido, sino porque el país agresor necesita ganar tiempo, incluso antes de las reuniones con los políticos occidentales, para parecer capaz de negociar y mostrarle a Washington al menos alguna dinámica positiva. Mientras tanto, en la línea del frente continúan los combates encarnizados. El Cáucaso se está alejando de Rusia. Armenia y Azerbaiyán están preparando una reunión en Estados Unidos justo el día en que vence el ultimátum a Putin. Parece que simplemente están expulsando a Rusia. Y la Casa Blanca no lo oculta. No solo se hablará de Karabaj, una verdadera rebelión. Y otra sorpresa. La hija de Putin se ha manifestado abiertamente en contra de su padre asesino. Esto hay que escucharlo. Trump, presidente de EEUU, declaró que submarinos nucleares ya están cerca de Rusia en respuesta a amenazas de Medvedev. Ya hice una declaración, hubo una amenaza por parte de Rusia y la consideré inapropiada. Y la respuesta es la siguiente. Los submarinos nucleares ya están en esa región, donde deben estar. Es comprensible que cuando ven una respuesta que supera con creces en estatus y en reacción, aún así decidan enviar 2 submarinos nucleares de los 14 disponibles que están armados con misiles nucleares. Pero en este caso creo que es un paso serio, muy serio por parte de Estados Unidos, aunque en realidad no era necesario hacerlo, ya que los Trident II tienen un alcance de 12.000 kilómetros, por lo que pueden lanzarse desde cualquier lugar. Unos días después, en Rusia, finalmente comentaron la declaración de Trump. Y aquí está la sorpresa. Aquellos que llevan 4 años gritando sobre misiles hacia Washington ahora llaman a ser cautelosos con la retórica nuclear. En este caso es evidente que los submarinos estadounidenses ya están en servicio de combate. Es un proceso constante. Eso es lo primero. Pero en general, por supuesto, no quisiéramos involucrarnos de ninguna manera en este tipo de polémica, ni quisiéramos comentarlo de ninguna forma. Somos muy cautelosos con cualquier declaración relacionada con la problemática nuclear. Ustedes saben que Rusia adopta una posición responsable. La posición del presidente Putin es bien conocida en Rusia. Presta mucha atención al tema de la no proliferación nuclear. Y, por supuesto, creemos que todos deben ser sumamente cautelosos con la retórica nuclear. Es posible que el Kremlin oficial no esperara una reacción tan tajante por parte de Trump ante la declaración de Medvedev. Después de todo, es un nivel diferente y M, en este caso, por supuesto, decidieron en cierto modo frenar esta escalada en el desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente antes de la visita de Witkoff a Moscú. Trump sigue presionando a Putin de todas las formas posibles. Este viernes recibirá en la Casa Blanca a Pashinyan y Aliyev. Armenia y Azerbaiyán se preparan para anunciar su intención de establecer la paz sin ninguna participación de Rusia. La primera tarea es, después de todo, acercarse a la obtención del Premio Nobel de la Paz y demostrar que realmente donde está Trump, ahí se logra la paz. Y por supuesto subrayar el debilitamiento directo de la Federación Rusa. Pero creo que aquí también hay una señal clara hacia el Kremlin de que existe una fecha límite para la guerra ruso-ucraniana y que precisamente la posición de Putin hoy no permite resolver rápidamente esta cuestión sobre bases de compromiso. A Putin le va mal en todos los frentes.
Su hija ilegítima, Elisaveta Krivonogik, quien se mantuvo oculta durante años, publicó una foto y se atrevió a compartir sus pensamientos sobre su padre criminal con los periodistas. Es tan agradable volver a mostrar mi rostro al mundo. Esto me recuerda cada día quién soy por nacimiento y quién arruinó mi vida. Una persona que le quitó la vida a millones y destruyó la mía. Krivonogik vive ahora en París, pero cuenta que extraña mucho Rusia. Ella está en contra de la guerra, pero no dice ni una palabra de compasión hacia los ucranianos. No menciona el nombre de Putin directamente. Saben, mis hijos, mis hijas, a pesar de todos los rumores, viven aquí, en Rusia, en Moscú. Y también tengo nietos. Ellos también llevan una vida normal. Mis hijas se dedican a la ciencia, a la educación. No se meten en nada, en ningún asunto de esos. Basta con que ahora digamos, la edad, el nombre. Entonces, serán identificadas de inmediato, no las dejarán en paz. Mientras tanto, Putin llamó al despacho al jefe de la ocupación de la llamada DNR, Pushilin, y lo obligó a justificarse por la falta de agua en la región. Ahora nos hemos visto obligados a reducir aún más los horarios debido al déficit de agua. En la aglomeración de Donetsk y Kiev, actualmente el agua se suministra una vez cada 3 días durante unas pocas horas. En Yenakiyevo y en el grupo de ciudades cercanas, el agua se suministra una vez cada 4 días. En Mariupol, una vez cada 2 días. Este horario, lamentablemente, aumenta el desgaste de las redes. Realizamos reparaciones y diariamente se eliminan hasta 100 averías. En los picos llegamos a tener hasta 2000 por semana. Precisamente este tipo de emergencias. Esto no solo se debe al desgaste acumulado de las redes, es decir, realmente no se han reparado. Entonces, ¿qué impedía que durante más de 10 años de ocupación se realizaran reparaciones? En lugar de mejorar la vida de las personas como prometieron, crearon allí el verdadero mundo ruso con excrementos en bolsitas. Aquí tengo un balde en el baño. Ponemos allí servilletas, hacemos nuestras necesidades, lo envolvemos, lo sacamos a la calle y lo enterramos. Y también lo ponemos, en un frasco de 3 litros. Lamentablemente, el acueducto que se construyó no resuelve todos los problemas y, además, hasta donde entiendo, aún no ha alcanzado su régimen planificado. Pero hay otro problema del que el gobierno me informa. Grandes pérdidas de agua, quería decir, en el traslado de estos recursos. La cantidad de problemas tanto en Rusia como para Putin aumentando. Pero al parecer, él está dispuesto a destruir todo a su alrededor con tal de no poner fin a la sangrienta guerra. Se han revelado los secretos del más moderno submarino nuclear ruso, el Knyaz Pozarsky. Impactante información desde Rusia. La tríada nuclear del Kremlin ha sido completamente desclasificada. El secreto de Estado ahora se ha difundido por todas partes. Los agentes de inteligencia ucranianos han mostrado lo que realmente se esconde tras el crucero submarino nuclear que Putin ocultaba con tanto esmero. Todos pensaban que era algo increíble, pero en realidad es una farsa. El Knyaz Pozarsky nunca había conocido tal vergüenza. ¿Serán los siguientes submarinos los próximos en la lista? No se lo pierdan. Toda la verdad, ahora mismo. Se suelda una pequeña placa al casco del submarino. Podría parecer una ceremonia poco espectacular, pero es histórica. El Knyaz Pozarsky con el número de fábrica 208 será el último en la línea de submarinos nucleares clase Bory. Los submarinos, nombrados como el viento del norte, rápido y sin obstáculos, son la cima del pensamiento científico y técnico ruso. Se habló de él durante casi 10 años. Prometieron que sería un avance revolucionario. El Knyaz Pozarsky en el futuro formará la base de las fuerzas nucleares estratégicas navales de Rusia durante décadas. El submarino estratégico Knyaz Pozarsky fue incorporado a la flota del norte de la Armada de la Federación Rusa hace muy poco, el 24 de julio de 2025. Camarada Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, la Guardia de Honor en su honor está formada. Frente a los edificios descuidados se encontraban marineros disfrazados. También sonaba el himno de la Federación Rusa. Así fue como el dictador ruso Putin puso al Pozarsky en servicio de combate. En Severodvinsk, una de las principales y más importantes ciudades y centros de construcción naval de Rusia, hemos izado la bandera naval en el nuevo y estratégico submarino Knyaz Pozarsky.
El nuevo submarino nuclear ruso, Knyaz Posarsky, asustó a los franceses hasta el punto de ponerlos nerviosos. Es un verdadero monstruo, no hay escapatoria de él, escribían en los medios rusos. Y los oficiales de inteligencia ucranianos observaron la histeria del Kremlin. Después de todo, uno de los elementos clave de la llamada tríada nuclear del Kremlin no es un secreto para ellos. Listo para izar la bandera naval. ¿Puedo empezar ahora mismo, por favor? Yo doy permiso. ¡Levanta la bandera! Los servicios de inteligencia ucranianos acaban de publicar documentos internos sobre el nuevo submarino ruso, el Prince Posarsky. La inteligencia obtuvo la lista nominal de la tripulación del submarino, incluyendo información sobre los cargos, la cualificación y el nivel de preparación física. Durante la ceremonia de botadura, el comandante del barco rompe una botella de champán contra la popa. El submarino nuclear Knyaz Posarsky es el octavo de la serie Knyaz, submarinos de cuarta generación de los proyectos Bori y Bori A. La lista exacta de armas en el crucero submarino es un secreto de Estado. Tienen a su disposición la documentación técnica, el acta de investigación de una boya de radio deformada, con la lista de los miembros de la comisión de las empresas que participaron en el estudio. Se conocen las instrucciones de combate para la tripulación, el esquema de combate del barco, el diagrama de los sistemas de soporte vital y la estructura organizativa de la tripulación. Estos barcos constituyen la base de las fuerzas nucleares estratégicas navales. Y teniendo en cuenta su potencial de modernización, garantizarán la seguridad de nuestro país en las próximas décadas. Las instrucciones para la tripulación en los camarotes y dormitorios, las directrices para la transferencia de heridos y cargas, el procedimiento de actuación durante el remolque y otras instrucciones de servicio. Todos estos documentos ya han sido estudiados en el GUR. Se han tenido en cuenta todas las deficiencias que estaban presentes en los primeros barcos. Así que toda la tecnología y el armamento han sido revisados minuciosamente. Por eso su singularidad radica en que es el octavo, ¿se lo imagina? El octavo. Los datos secretos que en la Federación Rusa se consideraban confidenciales revelaron todas las características del submarino Knyaz Posarsky. Gracias a la aplicación de soluciones de ingeniería avanzadas, el barco utiliza sistemas de energía y equipos de navegación modernos. Se han mejorado significativamente las condiciones de servicio y descanso de la tripulación. Resultó que, a pesar de los defectos y las huellas de corrosión que se muestran en las fotografías publicadas junto con los documentos, el submarino fue puesto en servicio. Los barcos construidos en Sevmash continúan la gloriosa tradición de servir a la patria bajo los nombres de personas que han dado fama a este país, a esta tierra, a este pueblo. Pero no solo el propio submarino tiene defectos, sino que además, según la documentación, la preparación física de parte de la tripulación es baja, lo que puede indicar problemas con la capacidad de combate. ¿Qué se ha invertido en este barco? Conocimientos, experiencia, habilidades, manos trabajadoras, alma y corazón. El Knyaz Posarsky fue puesto en grada en Sevmash en Severodvinsk en 2016. Fue votado en febrero de 2024. A pesar de todas las infracciones, el submarino de 170 metros llegó el 2 de agosto a su base permanente, la principal base de las fuerzas submarinas de la Flota del Norte en Gachievo, región de Murmansk. La información obtenida por la inteligencia ucraniana permite identificar las características y limitaciones técnicas no solo de este submarino, sino también de otros submarinos del proyecto 955A, que son críticamente importantes para mantener el mito imperial del Estado agresor Rusia. ¡Emergencia! En el ejército ruso hay una epidemia de VIH impactante. La magnitud es descomunal. Nunca antes había pasado algo así. En las filas del ejército ruso hay un brote de VIH que ya no se puede ocultar. Cientos, si no miles, están infectados. El mando está en pánico. A los movilizados los envían al frente sabiendo de su diagnóstico. ¿Qué es esto? ¿Negligencia o destrucción deliberada de sus propios recursos? Un escándalo que puede socavar a todo el ejército desde dentro. Lo contamos ahora mismo. No solo las Fuerzas Armadas de Ucrania ayudan a destruir al ocupante en la guerra, sino también el VIH.
La enfermedad está diezmando a los soldados rusos, pero de esto no se habla en los canales federales. No pasé la comisión médica a propósito, tengo VIH. Allí contraje hepatitis y el riñón izquierdo no funciona, está fallando. ¿Qué hacer? Ayúdenos a todos. Aquí todos están sin piernas. Solo hay unidad en que mañana nos mandan al frente. Desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, el número de infecciones por VIH entre los militares rusos ha aumentado en 2000%. Pasé la comisión médica en la oficina de reclutamiento militar de mi ciudad. O sea, resulta que ellos lo arreglaron todo. Después de eso, en Nizhny Novgorod, en la oficina regional de reclutamiento militar, allí no pasé la comisión médica, solo llevé los papeles. ¿A qué se debe este aumento tan brusco? En primer lugar, a los contactos sexuales sin protección entre los militares rusos y al consumo de drogas. En segundo lugar, las jeringas tienden a acabarse muy rápido, especialmente en la guerra. Por eso el personal médico en los hospitales de campaña no duda en reutilizar varias veces las jeringas desechables. Durante el propio servicio, cierta cantidad de personas se infectaron, porque sabemos por fuentes independientes que hay muchísimos heridos, muchísimas lesiones relacionadas, con la amputación de extremidades, y esto naturalmente está relacionado con una gran pérdida de sangre. Y por eso, si una persona, por ejemplo, que vive con VIH, que no está recibiendo tratamiento e incluso tal vez no conoce su estado, sufre una herida de este tipo, es posible que esta sangre infectada también pudiera haberse transmitido a otros. El aumento de enfermedades y muertes por el virus de la inmunodeficiencia está directamente relacionado con el Kremlin, que, bajo el pretexto de proteger los valores tradicionales, ha intensificado la presión sobre las organizaciones educativas de prevención que luchan contra el VIH. Las autoridades casi han dejado de publicar datos sobre el VIH. Al mismo tiempo, el ejército ruso, que se encuentra en condiciones de aislamiento prolongado y falta de atención médica, se ha vuelto especialmente vulnerable. Por ejemplo, empezaron a reclutar en el ejército a presos con VIH. Bueno, probablemente ni siquiera en el ejército, sino en compañías militares privadas. Además, después de que se anunció la movilización parcial y además, después de que empezaron a pagar sumas tan enormes por firmar un contrato, algunas personas con VIH se alistaron, decidieron ocultar su estado serológico respecto al VIH. A pesar de las declaraciones de que no envían a personas VIH positivas a la guerra con Ucrania, en realidad en el frente hay al menos cientos de contratistas movilizados y voluntarios con este diagnóstico. A pesar del diagnóstico y del dictamen de la Comisión Médica sobre aptitud limitada, el militar fue transferido a un batallón de infantería motorizada y más tarde a posiciones de combate. A los reclutas con diagnóstico de VIH no los aceptan en el ejército. Esta enfermedad pertenece a la categoría D, lo que significa una exención total del servicio. Sí, en efecto, pudo haber casos en los que a una persona en cierta etapa de la infección por VIH se le permitió seguir sirviendo en el ejército si ya había sido detectado durante el servicio, pero aún así, a una persona con VIH no se le permitía ingresar al ejército. Y aquí también había un control estricto en la entrada, cuando era obligatorio presentar certificados sobre el VIH, la presencia de infección por VIH, hepatitis viral, tuberculosis. Todas estas enfermedades servían como motivo de exención y, de nuevo, después de que comenzó la llamada Operación Militar Especial y cuando fue necesario llenar el ejército con nuevas personas, por así decirlo, para reemplazar a los que salían, por supuesto, empezaron a ser mucho más laxos con este tema. Desde el inicio de la movilización en Rusia, los rusos VIH positivos han estado recibiendo citaciones y continúan recibiéndolas hasta el día de hoy. Las oficinas de reclutamiento militar no están al tanto del estado de salud actual de estas personas. Algunos voluntarios lo ocultan para poder ir a la guerra y ganar dinero, mientras que otros simplemente no saben sobre su diagnóstico. Al mismo tiempo, en el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa temen pérdidas reputacionales. Por eso sí, realmente no se puede decir que la epidemia de VIH haya terminado hoy en día. Y lamentablemente aquí me temo que los funcionarios del Ministerio de Salud simplemente quieren ser excesivamente optimistas. En el año 2025 se supo que se estaban formando batallones de asalto completos compuestos por personas enfermas de hepatitis y VIH. La vez pasada estuvo allí 7 u 8 meses y siempre en la primera línea del frente. Pero en ese entonces no tenía ese diagnóstico, tenía fuerzas, podía correr y demás. No se puede descartar que ahora los reúnan a todos con diagnósticos y los envíen al frente.
La situación es tan mala que estas unidades, aunque reciben entrenamiento, el Ministerio de Defensa planea utilizarlas en el campo de batalla, a pesar de su preparación y la escasez de personal debido a las bajas. Pasé por el entrenamiento militar, me detectaron VIH. Me dijeron que esperara la comisión médica para mi baja. Hoy el comandante dijo que me enviará de regreso a la zona de la operación militar especial. Un soldado así en la guerra es un riesgo. La infección puede propagarse entre otros militares, pero además de esto, el ocupante ruso crea dificultades para brindar atención médica a los heridos y representa una amenaza directa para el personal médico, que ya es escaso en la línea del frente. Para finales del año 24, el número de casos de infección en el ejército de la Federación Rusa aumentó 20 veces. Desde el año 2022, Putin ha estado intensamente ocupado con la guerra y la Federación Rusa ha entrado en el grupo de los 5 líderes mundiales en número de nuevas infecciones por VIH, solo por detrás de Sudáfrica, Mozambique, Nigeria e India. Para este poder, las personas son un recurso. Por ejemplo, son un recurso para hacer la guerra. Por eso, por un lado, se necesitan personas sanas y fuertes, en un sentido casi fascista, se podría decir, pero por otro lado, tampoco sabemos cuántas personas con VIH han sido enviadas a la zona de combate. En general, no hay ninguna estadística al respecto. ¿Con qué frecuencia se inyectan allí diariamente y cuántos de esos héroes volverán a casa para tener hijos? Debido a las sanciones y la falta de financiación, en el año 24 se registró una cantidad récord de interrupciones en el suministro de medicamentos para la terapia antirretroviral. Pero no solo el Kremlin está matando a los rusos, privándolos de medicamentos, sino que también está poniendo en riesgo a los ucranianos en los territorios ocupados. No hay datos fiables sobre lo que está ocurriendo con la terapia en los territorios ocupados. Ya en el año 22, la ONU informó que en estos territorios se habían cerrado los puntos de terapia antirretroviral. Gracias a esta actitud del Kremlin hacia las enfermedades graves, las consecuencias demográficas y económicas del brote se sentirán durante décadas y pueden resultar incluso más devastadoras que las consecuencias de la invasión a Ucrania. Noticias de última hora. Ucrania ha reescrito las reglas de la guerra. La operación genial de las Fuerzas Armadas de Ucrania funcionó. El plan, que parecía una locura, resultó ser una trampa para los ocupantes. Syrskyi hizo una declaración. La historia no conocía pasos como estos. Un golpe brusco e inesperado en el frente. El enemigo está desconcertado. En Donetsk hay un shock total. Los rusos han llegado al extremo. Las consecuencias pueden repercutir en todo el país. Todo lo más importante desde el frente ahora mismo. Esto no lo habías escuchado antes. La sufrida Jersón está, una vez más, bajo un ataque masivo de los ocupantes rusos. La víspera, el enemigo lanzó 2 bombas aéreas guiadas sobre la ciudad, con el objetivo de destruir el puente local. Como resultado de los ataques, el paso vehicular que conduce al barrio Korabel resultó gravemente dañado. Como se puede ver en las imágenes, el puente sufrió daños graves. Hay un agujero en medio de la calzada. Sin embargo, el paso resistió. En cuanto al puente, sí hubo un impacto en el puente. La propaganda rusa ya ha difundido un bulo sobre la destrucción del puente, pero sigue en pie. En efecto, el puente sufrió ciertos daños, la calzada resultó dañada. Al lanzar una bomba sobre el único paso elevado que conduce al barrio Korabel y cortar el gasoducto, los ocupantes han atrapado a los habitantes de Jersón en una trampa. Las autoridades locales instan a los residentes a evacuar, ya que debido a los graves daños en el puente, por ahora será difícil llevar alimentos y otros productos esenciales al barrio. Hay ciertos problemas logísticos precisamente por los daños en esta calzada. Esto afecta tanto a la entrega de alimentos y medicamentos como también representa un problema para la salida de ambulancias y de todos los demás servicios en general. Precisamente debido a esta situación con los problemas logísticos, también recalcamos la necesidad de considerar la evacuación del barrio Korabel. Mientras tanto, los voluntarios locales ya han comprobado la resistencia del puente dañado. Rodeando el cráter, lograron llegar al otro lado. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo podrá mantenerse el paso en ese estado. Asimismo, en la Administración Estatal Regional de Jersón no descartan nuevos intentos de los ocupantes de destruir el paso. Más aún, considerando que últimamente los rusos están recurriendo a nuevas tácticas de terror.
Así, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, la situación más difícil en el frente actualmente se da en las direcciones de Pokrovsk, Dobropilsk y Novopavlivsk. El ejército ruso recurre allí a la táctica de infiltración total y al aumento de acciones de sabotaje en la retaguardia. El enemigo está intensificando sus esfuerzos para capturar nuestras principales aglomeraciones, busca puntos vulnerables en nuestra defensa y lleva a cabo operaciones de combate activas simultáneamente en varias direcciones. De este modo, intentan avanzar en particular hacia Pokrovsk. Sin embargo, los grupos de sabotaje y pequeñas unidades de infantería rusas están siendo neutralizados. Para contrarrestar eficazmente a los grupos de sabotaje y reconocimiento, se han creado y se utilizan reservas antisabotaje, cuya tarea es buscar y destruir los grupos enemigos. Por cierto, nuestros defensores del anunciado grupo de reserva antisabotaje de Syrskyi ya pueden presumir de sus primeros resultados. Así, en Melitopol, temporalmente ocupado, agentes de la inteligencia militar ucraniana, GEUR, hicieron explotar un coche con miembros de Kadyrov. La operación única fue captada en video. Se sabe que los partisanos lograron colocar explosivos en la furgoneta de los ocupantes, tras lo cual esta explotó. En el momento de la explosión, en el vehículo se encontraban combatientes de la unidad Akhmat. Como resultado de la detonación, al menos 5 miembros de Kadyrov murieron. Además, la explosión hirió a 2 ocupantes que se encontraban en un vehículo cercano y destruyó un complejo móvil de guerra electrónica. También, gracias al brillante trabajo de nuestros defensores, los ocupantes tuvieron el triunfo más corto de toda la guerra en Ucrania. Exactamente un día necesitaron los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia para expulsar a los rusos de las posiciones donde se apresuraron a organizar una sesión de fotos con la tricolor. Se trata de la localidad de Zelenaya Rosha, en la región de Donetsk. Allí, los soldados rusos, tras capturar la localidad, intentaron avanzar hacia las fronteras de la región de Dnipropetrovsk y, eufóricos, se apresuraron a informar sobre sus éxitos. Sin embargo, al día siguiente, en ese mismo lugar, ya eran los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania quienes se tomaban fotos. No obstante, los analistas de Deep State se ven obligados a constatar que, a pesar de todo, el ritmo de avance de los ocupantes en el frente no disminuye. Así, en julio estaban aproximadamente al mismo nivel que en junio. El ejército ruso logró capturar 564 kilómetros cuadrados de nuestra tierra. Los analistas también hicieron una desagregación por todas las direcciones del frente, mostrando de manera visual qué porcentaje de territorio se ha perdido y qué porcentaje de acciones de asalto corresponde a cada una de ellas. Según las estadísticas, las direcciones de Pokrovsk y Sumy son las menos efectivas para el ejército ruso, porque es precisamente allí donde el enemigo necesita atacar con mayor frecuencia para lograr avances. En cambio, la dirección de Novopavlivka resulta ser la más problemática para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí, el enemigo logra mayores éxitos con menos bajas. En los demás tramos del frente, la proporción es prácticamente 1 a 1. Y otra noticia desagradable desde el frente. Los ocupantes están restaurando el aeropuerto de Donetsk por todos los medios posibles para utilizarlo en la guerra contra Ucrania. Así lo demuestran las imágenes satelitales recientes. Las estructuras fortificadas que antes bloqueaban la pista de aterrizaje del que fuera un aeropuerto internacional ya han sido cubiertas, lo que indica una probable preparación para su reutilización. Los trabajos de construcción son visibles en el territorio de los antiguos estacionamientos. Los analistas suponen que allí se está preparando una base técnico-combustible. Además, hay información preliminar sobre algunos lanzamientos de drones de ataque rusos desde el territorio del aeropuerto de Donetsk. Y por último, una noticia sumamente desalentadora para los ocupantes y para Putin personalmente. Ucrania probablemente ha volado el gasoducto principal del Kremlin en la región de Volgogrado. Se trata de un tramo del Asia Central Centro, el tercero más largo del mundo. Por ahora, no se indica directamente que la explosión haya sido realizada por los servicios especiales ucranianos. Sin embargo, todo apunta precisamente a eso. Según los analistas, la operación probablemente fue llevada a cabo gracias a agentes de la inteligencia militar ucraniana, GUR, en Rusia.